¿Y si te dijera que algo antiguo, algo que no debería estar al alcance de los ojos humanos, ha comenzado a emerger desde las entrañas del río Éufrates? ¿Y si las historias que parecían solo parte de antiguos escritos estuvieran cobrando vida en pleno siglo XXI? El mundo entero mira sorprendido lo que está ocurriendo con este río legendario. El Éufrates, arteria sagrada del creciente fértil, no solo se está secando, está revelando secretos. Secretos que muchos pensaron que jamás saldrían a la luz. Su retroceso ha dejado al descubierto ruinas milenarias, templos olvidados y una caverna sellada por siglos que, según rumores, guarda algo que va mucho más allá de piedras o historia. Y aquí viene la parte más perturbadora. Exploradores afirman haber visto marcas e inscripciones que no pertenecen a ninguna civilización conocida. Símbolos, dibujos y estructuras que remiten a figuras aladas, poderosas, pero no necesariamente celestiales como las que imaginamos. Algo que desconcierta incluso a los expertos. Algo que parece haber sido encerrado ahí por una razón. ¿Casualidad? Difícil decirlo. Hay quienes creen que estas apariciones coinciden con profecías mencionadas en antiguos textos, registros que hablan de entidades ligadas al juicio, a la vigilancia eterna e incluso a un castigo que algún día sería liberado. ¿Podría ser eso lo que estamos viendo? Lo cierto es que los sonidos reportados, esos ecos extraños que emanan desde lo profundo, han despertado un temor ancestral. Algunos los describen como cantos, otros como susurros. Pero todos coinciden en una cosa: no se sienten humanos. Y lo más curioso, o tal vez lo más inquietante, es que la atmósfera alrededor da caverna parece cargada, densa como si algo estuviese esperando. ¿Te has preguntado por qué el mundo está tan obsesionado con lo que sucede en este río? ¿Qué es eso que no nos están diciendo? ¿Por qué tantas culturas distintas señalaron este lugar como el punto donde el cielo y el abismo se tocaban? Sea lo que está despertando, no fue hecho para convivir con los hombres, pero el velo se está rasgando, y el tiempo para comprenderlo es ahora. La Biblia ofrece una perspectiva sobre estos seres oscuros, describiéndolos como ángeles caídos. En el libro de Apocalipsis 12:9 se narra cómo el gran dragón fue derrotado, ese antiguo reptil conocido como el diablo, que engaña a toda la humanidad, y fue arrojado a la tierra junto a sus ángeles. La expulsión de Satanás del cielo también se menciona en Isaías 14:12-15 y Ezequiel 28:12-15. Es todo un recordatorio de que el equilibrio entre fuerzas de luz y oscuridad siempre está en constante tensión. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. ¿Te has preguntado alguna vez qué podría significar el extraño sonido proveniente del río Éufrates? Vamos a explorar este fascinante tema juntos. Según las Escrituras, tras su caída, Satanás arrastró consigo a un tercio de los ángeles, como indica Apocalipsis 12:4.
En Judas 6 se menciona a ángeles que han pecado, estableciendo así que los demonios son ángeles que eligieron rebelarse contra Dios. Estos seres, a menudo vinculados a Satanás, están divididos. Algunos permanecen encadenados en la oscuridad debido a su insurrección, mientras que otros operan libremente como las fuerzas malignas de un mundo sombrío, tal como se indica en Efesios 6:12 y Colosenses 2:15. Con este trasfondo, los demonios continúan su labor siguiendo a Satanás y enfrentándose a los propósitos divinos y a los creyentes, como se menciona en Daniel 10:13. Los demonios, al ser entidades espirituales, poseen la capacidad de apoderarse de cuerpos humanos, pero esto no sucede con aquellos que se encuentran bajo la protección del Espíritu Santo. 1 Juan 4:4. Durante su tiempo en la tierra, Jesús se encontró con numerosos demonios, y en Mateo 8:16 se relata que muchos poseídos fueron traídos ante él, quienes fueron liberados con solo su palabra. Estando en el presente, un sonido inusual emergió del río Éufrates cuando éste se secó, generando especulaciones entre las personas. Algunos sugieren que podría ser el eco de ángeles caídos. Esta inquietante posibilidad nos lleva a preguntarnos si estamos preparados para confrontar la adversidad. Aunque podríamos contemplar que el video relacionado es simplemente una broma o un contenido no relacionado con lo sobrenatural, la Biblia nos advierte sobre 4 ángeles caídos que serán liberados en esta región para causar estragos a 1/3 de la humanidad, guiando un inmenso ejército de 200 millones. La identidad y esencia de estos cazadores continúa siendo un misterio, dejando espacio para la curiosidad y la reflexión sobre el futuro. ¿Qué piensas tú? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Descubre la conexión entre lo espiritual y lo extraordinario en nuestro mundo actual. La Biblia anuncia un suceso impactante en el libro de Apocalipsis. Se menciona que el ángel número 6 tocará su trompeta y liberará a 4 entidades que se encuentran en el gran río Éufrates. Estos 4 seres fueron preparados meticulosamente para destruir a una parte significativa de la humanidad. Esta profecía reafirma que el evento es inevitable. Además, el texto sagrado habla de monstruos que permanecen atrapados en un abismo profundo, listos para ser desatados en los últimos tiempos. En el momento adecuado, un ángel descenderá y abrirá esta entrada oscura. En Apocalipsis 9 podemos leer que el mencionado ángel hizo sonar su trompeta y se vio caer una estrella del cielo. Esta estrella obtiene la llave que le permite acceder al abismo. Posteriormente, en el mismo capítulo, se narra la salida de criaturas inquietantes que emergen del fuego, capaces de infligir dolor similar al de un escorpión. Esas entidades, descritas como seres malignos, sembrarán el caos en el planeta. Aunque el abismo tenga su origen en la Tierra, podría representar también un acceso a otra realidad. Al parecer, el ángel que baja del cielo es quien desbloquea este portal. Esto sugiere que los seres que se manifiestan podrían estar habitando nuestro propio mundo. Además, existe la posibilidad del regreso de gigantes y criaturas híbridas mencionadas en Génesis. Estos seres, que existieron antes del diluvio universal y a pesar de las intenciones divinas de erradicarlos, podrían aparecer una vez más, como se evidencia en la historia de David y Goliat. Esto plantea la posibilidad de que gigantes caminen entre nosotros nuevamente. Jesús, en el contexto de su regreso, nos advierte que el periodo será similar al de Noé. En Mateo 24:37 menciona que así como sucedió en los días de Noé, también será en la llegada del Hijo del Hombre. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias.
Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Esta analogía sugiere que en los tiempos finales se manifestarán acontecimientos espectaculares y sorprendentes. Presta atención a las señales de nuestro tiempo, ya que lo que se vislumbra a nuestro alrededor es inquietante. En Lucas 21:26 se menciona que el pavor y la incertidumbre invadirán a muchos ante lo que está por venir, con el cielo mostrando signos alarmantes. Las profecías bíblicas parecen cumplirse de manera gradual, tal como ha sucedido desde el principio de la historia humana. Ambiente y sociedad parecen acercarse cada vez más a las advertencias proféticas sobre los tiempos finales. Aquellos que analizan los indicios y asocian los eventos actuales con estas visiones pueden enfrentar burlas y escepticismo, como menciona 2 Pedro 3:4. Es esencial comprender que en los días finales surgirán falsos maestros guiándose por deseos egoístas. Tal vez cuestionen ¿cuándo se cumplirá esto? ¿Dónde está la promesa que se hizo? Alegando que todo sigue igual desde los inicios de la humanidad. Hablando de antiguas historias, se menciona a los Nefilim, seres de gran estatura e inusuales. Estos titanes, según se relata, surgieron cuando entidades celestiales se unieron a mujeres en la época de Noé. En Génesis 6:2 se indica que los hijos de Dios se fijaron en las mujeres humanas, quienes eran de gran belleza. Estos seres espirituales, en su rebelión, abandonaron su lugar celestial, asumiendo forma humana y formando uniones desnaturalizadas. Los descendientes de estas relaciones no eran comunes. En Génesis 6:4 se detalla que los Nefilim eran gigantes enormes, conocidos por su salvajismo, contribuyendo a una época de violencia extrema en la tierra, como indica Génesis 6:3. Se les menciona como hombres de renombre, dejando un legado de terror y agresión. Génesis 6:5, Números 13:33. Existen ciertas confusiones sobre el origen de los Nefilim. Algunos creen que su linaje es humano, pero de hecho, su progenitor se categorizó como hijos del Dios verdadero. Génesis 6:2. Esta misma mención aplica para los ángeles, como se indica en el libro de Job 1. Es crucial acercarse a estas antiguas historias con una mente abierta y reflexiva. Los ángeles tienen la habilidad de manifestarse como seres humanos. En el relato de Génesis 19:1-5 se observa esta característica, así como en Josué 5:13-15. Además, el apóstol Pedro menciona en 1 Pedro 3:19-20 a aquellos espíritus que desobedecieron mientras Dios esperaba pacientemente en la época de Noé. Este mismo asunto es comentado en el libro de Judas, donde se explica que ciertos ángeles abandonaron su posición original. Judas 6 plantea una confusión común. Se ha creído que los Nefilim eran ángeles caídos. Sin embargo, la referencia en Génesis 6:4 indica que estos seres eran en realidad híbridos, resultado de la unión entre ángeles materializados y mujeres. En el momento en que los ángeles tomaron esposas de quienes eligieron, Jehová anunció que actuaría contra la corrupción del mundo en un plazo de 120 años. En el relato de Génesis 6:1-3 se añade que en esa época los ángeles se unían a las hijas de los hombres, lo que dio origen a los poderosos Nefilim de antaño.
A medida que los días finales se aproximan, muchos cristianos observan con atención el río Éufrates. En Europa, especialmente en países como la República Checa, Polonia y Rumanía, la tempestad se hace sentir intensamente. En medio de esta tormenta surgen sonidos extraños que inquietan. Imagínense en un lugar considerado sagrado, sintiendo una tensión en el ambiente, cuando de repente un eco celestial retumba, generando un ruido que no se asemeja a nada conocido, una manifestación sobrenatural que irrumpe la oscuridad. ¿Qué explicaciones podrían encontrarse para estos ruidos inusuales? ¿Qué implicaciones tienen para las personas en Europa y la humanidad en su totalidad? ¿Podrían estos sonidos celestiales ser una señal del cumplimiento de profecías bíblicas? Como se menciona en Apocalipsis 8:7, el primer ángel hizo sonar su trompeta, provocando que fuego y lluvia, mezclados con sangre, cayeran sobre la tierra. ¿Estás listo para explorar los sorprendentes acontecimientos que podrían señalar el inicio de los tiempos finales? Los indicios son inusuales y la inestabilidad mundial parece estar en su punto máximo, lo cual puede desencadenar una reacción. En medio de esta confusión resplandece una esperanza. Recientes informes desde Europa revelan encuentros contundentes con lo divino, donde la figura de Jesús brindó consuelo y ánimo a quienes estaban sufriendo intensamente. Su presencia se manifestó como un rayo de luz para quienes se encontraban en la oscuridad. ¿Podría ser esto una prueba de la inminente llegada de Cristo, tal como sugieren las Escrituras? Sin embargo, el fenómeno trasciende Europa. Manifestaciones similares se han observado en distintos rincones del planeta, desde el Atlántico hasta más allá. ¿Es posible que el mundo entero esté experimentando la misma extraordinaria circunstancia? Algunos analistas consideran estos sonidos como advertencias de calamidades por venir, mientras que otros perciben en ellos signos de esperanza y promesas de redención en un contexto sombrío. Al indagar en este enigma, vale la pena recordar las enseñanzas de Jesús. En Apocalipsis 21:6 se nos dice que Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. En su esencia hay paz, y en sus palabras reside la verdad. Juntos podemos buscar respuestas a las inquietudes que nos asedian y hallar consuelo en medio del desasosiego. Si bien los tiempos difíciles pueden estar próximos, con fe como guía, no debemos temer a la oscuridad que se acerca. Reflexionemos sobre las experiencias de quienes han sido testigos de estos acontecimientos. En América del Norte, muchos han reportado un sutil sonido grosero que llenó el aire de manera persistente. Europa también ha escuchado ecos similares, dejando a muchos confusos y asustados. Incluso ha sido remarcado un sonido inquietante en Irak. A medida que el nivel del río Éufrates ha disminuido, estructuras antiguas y una caverna enigmática han salido a la luz, revelando un nuevo capítulo en esta historia sorprendente. Descubre la inquietante historia detrás de los misteriosos sonidos que emergen de la caverna. Se dice que extrañas y aterradoras manifestaciones, potencialmente demoníacas, resuenan desde las profundidades de esta caverna. Estos temores están arraigados en antiguas tradiciones y relatos sagrados, que indican que la ira divina hacia la desobediencia humana ha llevado a la captura de entidades malignas en un lugar subterráneo bajo el río Éufrates. Estas entidades, envueltas en sombras, representan la justicia de Dios. Se supone que han quedado atrapadas en ese sitio emblemático y sagrado para evitar el caos que podrían generar si fueran liberadas. El Éufrates, con su cauce seco, es visto por algunos como un indicativo de un insólito conflicto cósmico entre las fuerzas del bien y el mal. Las leyendas que rodean a estos demonios sirven como un recordatorio del poder divino y de la necesidad de la humanidad de mantener su ética y fe firme.
La inquietante interrogante que muchos se hacen es si estos seres permanecen cautivos bajo el Éufrates. De ser así, ¿qué consecuencias podría acarrear su liberación? Según textos sagrados, esa liberación no solo desencadenaría el miedo, sino que traería consigo desastrosas repercusiones. Si tales demonios lograran escaparse, el caos y la destrucción estarían a la orden del día. Relatos antiguos sugieren que podrían sembrar discordia, terror y provocar catástrofes naturales, desestabilizando el orden mundial. Algunos también creen que los lamentos que se oyen podrían ser los lamentos de ángeles caídos prisioneros bajo el seco lecho del Éufrates. Aunque estas historias puedan parecer producto de la imaginación, la Biblia menciona la existencia de 4 ángeles cautivos en estas aguas. Según las profecías, su liberación traería la muerte a 1/3 de la población humana, liderando un sinfín de calamidades con un ejército aterrador de 200 millones de seres. La esencia de estos lamentos es ambigua. Pueden representar seres, tecnología avanzada o algo completamente diferente. Sin embargo, la profecía indica que este acontecimiento sucederá. En el libro de Apocalipsis, capítulos 9, versículos 14-15, se menciona que el 6º ángel que toca la trompeta recibe instrucciones para liberar a 4 ángeles encarcelados en el imponente río Éufrates. Cuando estos ángeles sean liberados, se les encomendará la tarea de causar la muerte a 1/3 de la humanidad, en un instante que abarcará un periodo de tiempo específico, 1 hora, 1 día, 1 mes y 1 año. A pesar de que este suceso es ineludible, las Escrituras también sugieren la existencia de otras entidades atrapadas en un abismo, que un ángel o un ser caído podrá desatar en los días finales con la clave adecuada. El versículo 1 del capítulo 9 de Apocalipsis nos dice que un ángel descenderá del cielo y se le otorgará la clave para acceder a este abismo. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. El versículo 3 del mismo capítulo describe la aparición de langostas, con un poder similar al de los escorpiones, que se liberarán para sembrar caos. El ángel que viene del cielo abre el abismo, que podría ser un lugar tangible en el planeta o incluso un pasadizo hacia otra dimensión. Aunque la certeza es compleja de alcanzar, Apocalipsis 9:1 destaca que un ángel cumplirá esta misión, dejando en libertad a criaturas que tal vez ya habitan en esta realidad. Además, es plausible que los gigantes y seres híbridos mencionados en el Génesis, descendientes de ángeles caídos y humanos, retornen en los tiempos postreros, ya sea de forma literal o simbólica. Estos pronósticos marcan un periodo de grandes transformaciones y actúan como un recordatorio de que nos estamos acercando a eventos cruciales predichos en la Biblia. Así que, ¿cuáles son las similitudes y diferencias entre los inusuales sonidos en Europa y el río Éufrates? El contexto geográfico es fundamental para esta discusión. ¿Alguna vez has oído hablar de los enigmáticos ruidos que han desconcertado a personas en distintos rincones del mundo? La reciente aparición de sonidos extraños, particularmente cerca del río Éufrates en Oriente Medio, ha suscitado una gran discusión. Se ha especulado sobre la autenticidad de estos murmullos que muchos califican de apocalípticos. Desde hace siglos, individuos de diversas culturas han reportado experiencias auditivas inexplicables, generando tanto temor como asombro.
La era actual de redes sociales ha amplificado la visibilidad de estos ruidos peculiares, capturando la atención del público global. El fenómeno no se limita a un lugar determinado. Hay relatos que emergen constantemente de múltiples naciones. Estas sonoro identificados como trompetas, motores potentes o ecos profundos, evocan múltiples interpretaciones sobre su origen y significado. Algunos señalan que son simplemente bromas o malentendidos, mientras que otros los perciben como advertencias o comunicaciones espirituales. Los informes provienen de diversas localidades, incluso de eventos sonoros en Estados Unidos y México. Las descripciones incluyen vibraciones de baja frecuencia que emanan del cielo o del interior terrestre, añadiendo una atmósfera de misterio en torno a su procedencia. Los anuncios audibles a menudo tienen una resonancia metálica, similar a la de un instrumento musical, y en ocasiones se pueden percibir murmullos tenues que son difíciles de entender. Las teorías que intentan explicar el origen de estos ruidos son tan variadas como los propios sonidos. Algunas sugieren influencias climáticas, otras apuntan a encuentros extraterrestres, perturbaciones causadas por humanos o incluso fenómenos de naturaleza espiritual. Recientemente, una nueva serie de sonidos extraños se ha presentado en la región del Éufrates, alimentando aún más la curiosidad acerca de estos misteriosos ecos. Un reciente deslizamiento ha hecho que el río Éufrates retroceda, revelando una sorprendente revelación. Los residentes que se aventuraron a examinar el lecho expuesto del río toparon con una caverna, desde la cual constantemente emanaban extraños sonidos. ¿A qué se deben tales ruidos? ¿Cuál es su procedencia? Cuentos antiguos y narraciones bíblicas mencionan un retumbar que proviene de lo más profundo de la tierra, donde seres poderosos y rebeldes alguna vez coexistieron. Estas historias relatan sobre entidades que quedaron atrapadas bajo la superficie, condenadas a una prisión interminable a causa de los pecados humanos y la resistencia a la autoridad divina. Según las tradiciones, cuando se aproxima el día del juicio, la tierra comenzará a temblar y estos antiguos prisioneros podrían ser liberados, dando inicio a una épica confrontación espiritual. La resurgencia de estas profecías recuerda a todos sobre el delicado equilibrio entre la justicia divina y la misericordia, instando a los creyentes a permanecer firmes en su fe y principios morales. En el marco de la teología cristiana, los demonios son considerados ángeles caídos, con características similares a sus contrapartes celestiales. Estos seres espirituales, inmutables y eternos, no poseen un poder absoluto. Su conocimiento se limita a esferas específicas y su influencia solo puede llegar hasta donde Dios lo permita. No son omnipotentes y no hay pruebas contundentes de su omnipresencia, por lo que resulta incierto si pueden manifestarse en varios lugares al mismo tiempo. Las tradiciones medievales sobre demonios plantean dos posibilidades. El adversario puede aparecer en diferentes ubicaciones simultáneamente o utilizar mensajeros para actuar en su nombre. Las enseñanzas cristianas sobre estas entidades subrayan que el objetivo primordial del diablo es inducir a las personas al pecado. Se cree que los demonios trabajan para alejar a los individuos de su fe, fomentar la herejía o la apostasía y promover la veneración de ídolos, así como el retorno al paganismo. Descubre con nosotros el fascinante tema de los demonios y su conexión con el río Éufrates. Si te interesa el simbolismo profundo en la profecía bíblica, este video es para ti. Participa, regálanos un me gusta, deja un comentario y comparte con tus amigos. Las creencias sugieren que seres demoníacos pueden afectar a las personas a través de posesiones y visiones aterradoras.
provocando miedo o impulsando a conductas destructivas. En la narrativa bíblica, el río Éufrates tiene un significado especial, especialmente en el contexto del Apocalipsis. Concretamente, en Revelación 9, se mencionan 4 ángeles confinados en sus aguas, quienes serán liberados para desencadenar calamidades en los tiempos finales. Algunos consideran a esos ángeles como fuerzas destructivas que anteceden al juicio final. Aceptar que demonios o entidades malignas puedan emerger del Éufrates podría interpretarse como una advertencia de un futuro apocalíptico, representando el conflicto entre el bien y el mal. Este tipo de manifestaciones suelen estar asociadas con el caos y la guerra, marcando eventos significativos en las profecías cristianas. El Éufrates, fuente de vitalidad en la región durante milenios, ha proporcionado prosperidad a países como Turquía, Siria, Irak y Arabia Saudita. No obstante, los cambios que está experimentando el río plantean interrogantes inquietantes. ¿Qué cambios están ocurriendo? ¿Podría esto estar ligado a una maldición divina? En este episodio nos detendremos en estos temas. El desbordamiento del Éufrates no es solo una advertencia en el texto sagrado, está sucediendo en nuestra realidad actual. A lo largo de la historia, diversas civilizaciones han florecido en sus márgenes, destacando el reino mesopotámico como uno de los más relevantes en la región. La antigua Mesopotamia, situada en el Cinturón Fértil, abarca la región que actualmente corresponde a Irak, delimitada por los ríos Tigris y Éufrates. Este último, el río más extenso de Asia Occidental, se extiende por aproximadamente 1.740 kilómetros, comenzando en el oeste de Turquía y desembocando en el Golfo Pérsico, atravesando además Siria e Irak. A lo largo de su curso, el Éufrates alberga una variedad de especies vegetales. Durante siglos, gran parte de esta área ha estado ligada al Éufrates. Sin embargo, a lo largo del tiempo, han emergido vestigios de civilizaciones pasadas. La crecida del río se produce principalmente en abril y mayo, debido al deshielo y la lluvia en la zona. En tiempos recientes, el descenso en el caudal del Éufrates ha dejado al descubierto estructuras antiguas en una caverna subyacente. Algunos consideran que estos hallazgos son vestigios de épocas remotas que perduran hasta hoy. Sin embargo, han surgido rumores sobre inquietantes sonidos que emanan de dicha caverna, generando curiosidad. ¿Qué origina estos ruidos? Según diversas leyendas y narraciones bíblicas, la decepción de Dios ante la desobediencia y la traición humanas lo llevó a encarcelar demonios en la caverna del Éufrates. Estas entidades, condenadas a una existencia oscura, son símbolos de castigo y justicia divinas, y su clausura fue concebida como una medida para evitar un caos potencial en la humanidad. El Éufrates, un río de gran reverencia e importancia histórica, se ha convertido así en una prisión para fuerzas malignas, y su sequía es interpretada por algunos como un augurio de profundas transformaciones en el plano global. Las historias sobre esta prisión divina no solo reflejan el poder de Dios, sino que también sirven como un recordatorio sobre la responsabilidad que recae sobre la humanidad en cuanto a la moral y la fe. Desde la perspectiva bíblica, los demonios son considerados ángeles caídos, tal como se menciona en el libro de Apocalipsis, donde se hace referencia al gran dragón confinado. El anciano conocido como el demonio o Satanás guía a la humanidad hacia un destino oscuro. Fue desterrado a la tierra junto a sus seguidores. Su caída se narra simbólicamente en Isaías 14:12-15 y Ezequiel 28:12-15. Tras su descenso, Satanás logró arrastrar consigo a un grupo de ángeles, un tercio de ellos,
tal como se menciona en Apocalipsis 12:4. La carta de Judas 1:6 también hace referencia a estos ángeles que fueron desobedientes. En la Biblia, los demonios son entendidos como ángeles caídos que se rebelaron contra Dios junto a Satanás. Algunos de estos demonios ya están confinados en la oscuridad, encadenados eternamente por sus transgresiones. Otros siguen libres y son denominados como fuerzas de las tinieblas y poderes maliciosos en los reinos celestiales, como se menciona en Efesios 6:12 y Colosenses 2:15. Estos seres continúan bajo el mando de Satanás, enfrentándose a los ángeles y fieles con el objetivo de frustrar el plan divino y obstaculizar a los seguidores de Dios. Algo que se revela en Daniel 10:13. Los demonios, al ser entidades espirituales, tienen el poder de poseer cuerpos físicos. La posesión se manifiesta cuando un demonio controla por completo a una persona. Sin embargo, esto no ocurre en quienes son hijos de Dios, ya que el Espíritu Santo habita en ellos. 1 Juan 4:4. Durante su tiempo en la tierra, Jesús se topó con muchos demonios, ninguno de los cuales pudo resistir su autoridad. Aquellos poseídos eran llevados ante él, y con solo una palabra, Jesús los liberaba. Mateo 8:16. Esta capacidad para expulsar demonios era una prueba de que él era verdaderamente el Hijo de Dios. Lucas 11:20. Los demonios que se encontraron con Jesús reconocían su identidad y temían su poder. ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo?, preguntaban, como se relata en Mateo 8:29. Ellos son conscientes de su inevitable destino de condena. Satanás y sus seguidores intentan llevar a cabo la obra de destrucción y engaño en contra de lo divino. En la Escritura se hace referencia a los demonios como entidades malignas, espíritus inmundos que perjudican a la humanidad. Se clasifican como seres que propagan la mentira, sugiriendo que su única misión es perturbar la paz de los creyentes y enfrentar a los ángeles celestiales. El adversario y sus agentes son presentados como mentores de la falsedad, llevando a muchos por caminos equivocados y sembrando disensión entre los fieles. A pesar de sus esfuerzos para confundir al mundo, se debe recordar que estos enemigos ya han sufrido una derrota significativa. La crucifixión de Cristo desarmó su poder, dejándolos impotentes frente a la verdadera autoridad divina. Al enfrentarnos al mal, es crucial permanecer firmes en nuestra fe, ya que el poder que reside en nosotros es más grande que el que opera en la esfera terrenal. Es fundamental fortalecer nuestra relación con Dios para prevenir cualquier ataque de estas fuerzas oscuras. Te animamos a que compartas tu opinión sobre este tema en los comentarios y que nos ayudes a difundir este mensaje. Hay teorías intrigantes acerca de lugares de prisión para los ángeles malignos, como se menciona en la Revelación. Un pasaje particular habla de un ángel que libera a 4 de estos seres que estaban confinados en el río Éufrates, quienes reciben la tarea de causar estragos en la humanidad. Se describe vívidamente cómo estos seres aparecen montados en caballos aterradores, generando caos a su paso, como si fueran bestias feroces, con bocas despidiendo fuego y azufre. Las imágenes que evocan son impactantes y nos invitan a reflexionar sobre la lucha entre el bien y el mal y la importancia de permanecer firmes en nuestra fe. A través de estas calamidades, 1/3 de la humanidad fue consumido por el fuego, mientras llamas y azufre emergían de sus bocas. El poder de estos seres reside en sus palabras y su apariencia, que se asemeja a serpientes. ¿Cuál es la esencia de un ángel caído? Su propósito fundamental es promover la muerte. Este poder maligno, mencionado en Hebreos 2:14, está asociado al adversario.
Estos ángeles están encarcelados hasta que se les permita desempeñar su función concreta. El diablo es el otro ser señalado en el libro de Apocalipsis como igualmente restringido, encerrado en un abismo oscuro durante 1000 años. En este relato se captura al dragón, la antigua serpiente, conocido también como Satanás, y se le somete por 1000 años. Otros ángeles caídos están encadenados en las sombras aguardando su juicio, tal como se menciona en 2 Pedro 2:4. Los 4 ángeles responsables en el Éufrates son claramente ángeles caídos. Se cree que estos están aprisionados bajo el río Éufrates y se les conoce como Sagra, Plutus, Ángela y los Perderos. La Biblia nos indica en Apocalipsis 9:14 que se le ordena al 6º ángel, portador de la trompeta, que libere a estos 4 ángeles cautivos en el gran río Éufrates. Este fragmento sugiere que su liberación provocará un conflicto mundial devastador. El 6º juicio se describe como brutal y destructor, resultando en la muerte de 1/3 de la humanidad. Anteriormente, durante el 3er juicio, había caído 1/4 de la población. El Apocalipsis también menciona a una figura oscura, conocida como muerto, seguida por infierno. Se les permitió actuar sobre 1/4 parte del planeta, asesinando con espada, hambre, plagas y feroces bestias. En este contexto, 1/3 de la población restante enfrentará la muerte, simbolizando una grave crisis. Históricamente, en el Antiguo Testamento, el río Éufrates simbolizó la llegada de enemigos en la tierra del pueblo de Dios. Este río se convirtió en un símbolo de los acontecimientos finales. Isaías describe el avance de los asirios, que eran instrumentos de castigo divino sobre Israel, en los capítulos 8 y 9. Allí se menciona que el Señor traerá aguas poderosas de este río, incluso el rey de Asiria, con todo su esplendor. Estas aguas desbordarán sus cauces y llegarán hasta Judá, cubriendo la tierra de Immanuel. De manera similar, en el libro del Apocalipsis, Juan evoca el Éufrates como escenario del juicio de Dios sobre un mundo sumido en la inseguridad. A pesar de que la destrucción está limitada a 1/3 parte, este río, donde comenzó el pecado original y donde Satanás ha tenido dominio, enfrentará la ira divina. En Apocalipsis 9:14 y 16:12 se menciona a 4 ángeles, que son identificados con claridad, aunque el texto no proporciona detalles sobre ellos. Se los describe como ubicados en los 4 extremos de la tierra. Estos ángeles son distintos, ya que la Escritura resalta que los ángeles buenos no actúan en conjunto. En 2 Pedro 2:4 se afirma que Dios no liberó a los ángeles rebeldes, sino que los condenó a la oscuridad, reservándolos para el juicio. Asimismo, en Judas 6 se menciona que aquellos ángeles que abandonaron su posición original están también encadenados hasta el día del gran juicio. Estos líderes espirituales servían a los invasores. Beckwith señala que el 6º ángel recibe la orden de liberar a los 4 ángeles que han estado confinados, quienes ahora estarán en condiciones de obstaculizar el avance del Evangelio. En Mateo 24:14 se afirma que el Evangelio del Reino se difundirá por todo el mundo como testimonio ante todas las naciones antes del fin. Cuando llegue el momento señalado para la liberación de 4 ángeles, fuerzas malignas se desatarán sobre una humanidad que se ha alejado de Dios y sus enseñanzas. Las fuerzas del anticristo también se enfrentarán a aquellos que pertenecen al reino de los cielos, incluso si están bajo la protección divina. El Salvador enfatizó que si los días de tribulación no fueran acortados, nadie sobreviviría. Sin embargo, por el bien de los elegidos, esos días serán reducidos.
La manera en la cual se menciona la liberación de los 4 ángeles indica que Dios está al mando de esta acción. El número 4 simboliza un impacto global, evidenciado por la vasta destrucción que causarán esos ángeles, resultando en la pérdida de 1/3 de la población mundial. Este escenario presenta un conflicto a gran escala, mientras la humanidad enfrenta el juicio divino. A lo largo de la historia, Dios ha contenido las fuerzas destructivas, permitiendo calamidades que han afectado a 1/3 de la creación, incluyendo la vegetación, criaturas marinas y cuerpos celestiales. Con el despliegue del 4º cielo, la intensidad de los juicios aumentará. Se permitirá que la muerte y el Hades causen estragos sobre 1/4 parte de la tierra, afectando a través de la espada, el hambre, enfermedades y bestias salvajes. Así, se observa que 1/3 de la población ha sido aniquilado. Tras las calamidades que afectan 1/3 parte de la creación, Dios desata una plaga sobre los que han desobedecido. Esta plaga es tan devastadora que las personas anhelan la muerte, pero ésta les elude. Posteriormente, otra calamidad lleva a la extinción de otro 1/3 de la humanidad. ¿Por qué permite el Señor que los ángeles caídos maten a las personas? El propósito del ser humano es ser un recipiente para Dios, permitiendo que actúe y viva a través de cada uno. No solo estamos aquí para laborar, sino también para permitir que lo divino se exprese a través de nosotros. Cada acción que realizamos puede estar impregnada de imperfecciones. Permitirse que lo sagrado intervenga implica adoptar un amor hacia toda la creación, reconociendo nuestra conexión con el universo y actuando por el beneficio del conjunto. Imagínate como una hoja que en su esencia comprende su relación con el árbol y dedica su vida al bienestar de éste. ¿Qué implica caer en la trampa del pecado? Es seguir únicamente nuestros deseos y ambiciones personales, utilizando a otros como medios para alcanzar esas metas. Esta búsqueda egoísta genera competencia y conflicto, promoviendo un entorno donde solo los más aptos sobreviven. Al actuar desde unas identidades colectivas, se generan pecados a gran escala, sosteniendo rivalidades más amplias. La sociedad a menudo normaliza estas divisiones y la violencia resultante, creando estructuras de pecado que todos, consciente o inconscientemente, perpetuamos. No cuestionamos estas divisiones, pero si logramos reconocer nuestra interconexión y dependencia mutua, así como la repercusión de nuestras decisiones en los demás, podemos superar tanto nuestros deseos individuales como los colectivos, dirigiendo nuestros esfuerzos hacia el bien común. Es un momento crucial, un reflejo de lo que se vive en la actualidad. ¿Recuerdas aquella emoción esperando que sonara la campana para comenzar las vacaciones de verano? Podía escucharla en mi mente mientras me acercaba a la puerta con una mezcla de ansiedad y felicidad. Mis estudiantes compartían esa emoción, pues cuando la campana al fin sonaba, era la señal para disfrutar al máximo. Era el instante para jugar baloncesto, disfrutar del béisbol de liga menor, nadar y recorrer en bicicleta durante horas, experimentando la esencia de la diversión sin límites. ¿Te gustaría saber cuándo Jesucristo regresará? A medida que la certeza de su vuelta se acerca, la expectativa crece. En un futuro auspicioso, el sonido de la trompeta marcará un cambio significativo. El retorno de Cristo traerá alegría y rejuvenecimiento a la humanidad. Los creyentes que han partido serán resucitados, iniciando así el reino milenario de Jesucristo. Con Él reinando en la tierra, la humanidad podrá experimentar una era de bendiciones y felicidad. Este anhelo por su llegada es comparable a la impaciencia de los niños que aguardando el inicio de sus vacaciones de verano. Muchos se cuestionan el momento preciso de su regreso.
Incluso sus discípulos buscaron señales de su venida, preguntando sobre el fin de los tiempos. Jesucristo explicó que, lamentablemente, gran parte de la humanidad sentirá decepción en lugar de alegría ante su retorno. Sin embargo, los fieles comprenderán que este acontecimiento es el anuncio más esperado de todos. Como el apóstol Pablo mencionó, los sufrimientos temporales no se comparan con la gloria que vendrá. La creación misma anhela la revelación de los hijos de Dios, y así los cristianos también aguardan con anhelo. El momento será crucial cuando se escuche el séptimo toque de la trompeta. Se desatarán eventos trascendentales, incluyendo las recompensas prometidas para quienes han creído a lo largo de la historia. El tiempo se acorta. Cuando los discípulos cuestionaron sobre su retorno, no ofreció una fecha exacta. En cambio, les aconsejó a prestar atención a las señales del mundo, tal como se observa la llegada del verano. En sus enseñanzas, reveló detalles sobre los acontecimientos que precederán su regreso. Así, la espera se transforma en una oportunidad para reflexionar y prepararse ante la llegada de Cristo. Presta atención a las señales de los tiempos, porque el regreso de Jesús está más cerca de lo que imaginas. En Mateo 24 se nos advierte sobre acontecimientos como guerras, rumores de conflictos, hambrunas, plagas, terremotos y un aumento de la ilegalidad. Al observar estas situaciones, podemos entender que un cambio significativo se aproxima. En los versículos 32 y 33 se presenta la parábola de la higuera cuando sus brotes aparecen. Sabemos que el verano está a la vuelta de la esquina. Así como el ciclo de las estaciones anuncia la llegada de una nueva época, los eventos actuales indican que algo grande se aproxima. No obstante, aunque hay señales, recalcó Jesús, que el momento exacto de su llegada es desconocido, incluso para los ángeles, ya que solo el Padre tiene esa información. En este contexto, es lamentable ver cómo muchos creyentes se sienten incómodos al considerar la vergüenza de Dios. Puede parecer que para algunos resulta un estigma y prefieren evitar el tema, sintiendo un rencor oculto. La mayoría evita reflexionar sobre este aspecto de la divinidad, temerosos de que puedan desentonar con la imagen de un Dios amoroso. Algunos llegan incluso a pensar que la vergüenza divina contradice la bondad de Dios, eludiendo así la contemplación de un concepto que consideran incómodo. Hay quienes prefieren no enfrentar este lado de su naturaleza, como si al hacerlo revelaran alguna imperfección en su carácter o en su gobierno. En vez de ello, la invitación es a mirar con honestidad y reconocer la seriedad que conlleva este tema, pues al hacerlo podemos encontrar una comprensión más profunda y enriquecedora sobre la divinidad. ¿Qué nos revelan las Escrituras? Al volver nuestra atención hacia ellas, descubrimos que Dios no ha ocultado su relación con el deshonor. No siente temor de expresar que la retribución y el enojo son aspectos que le pertenecen. Su verdadero desafío radica en observar: yo soy Él, no existe otro Dios fuera de mí. Soy quien quita la vida y la otorga, soy el que hiere y el que sana. Nadie puede despojarme de mi poder. Hoy elevo mi mano hacia el cielo y declaro que estoy vivo. Al empuñar mi espada, inicio la justicia. Traeré retribución a mis adversarios y recompensaré a quienes me desprecian. Mis arcos se tiñen de sangre y mi espada se sacia con ella. Deuteronomio 32:39. Un análisis detallado muestra que hay numerosas referencias a la venganza, furia y deshonor divino en la Escritura, superando así las menciones sobre amor y compasión.
La santidad de Dios implica un rechazo absoluto al pecado y, en consecuencia, su justicia se manifiesta sobre el pecador. Salmos 7:11. La indignación de Dios es tan perfecta como su fe, poder y misericordia. Así debe ser, pues no hay mancha alguna en su ser. La posibilidad de que la deshonra pudiera existir en él desdibujaría su perfección. Ser indiferente al deshonor es un pecado moral, y quien no siente aversión hacia ello está en pecado. ¿Cómo podría aquel que es la esencia de la excelencia mostrar satisfacción tanto por virtud como por vicio, por sabiduría como por frivolidad? ¿Cómo podría alguien infinitamente santo pasar por alto el deshonor y dejar de expresar su justicia? Romanos 11:22. La naturaleza misma de Dios, que solo se deleita en lo puro y hermoso, hace imprescindible la existencia de un infierno real, tan vital y eternamente necesario como el cielo. No solo es que en Dios no exista imperfección, sino que todos sus atributos son igualmente perfectos. La indignación divina es su constante aversión hacia toda injusticia, manifestando su desaprobación ante el mal. La santidad de Dios actúa enérgicamente contra el pecado. La razón detrás del enojo divino hacia el pecado radica en que representa una rebelión contra su autoridad y una ofensa a su soberanía. La insurrección contra el orden divino se manifiesta en la negligencia hacia la justicia de Dios, lo que provoca un rechazo contundente hacia la injusticia. Esta aversión eterna del Creador hacia todo lo que es injusto revela su esencia y su carácter. Desde la antigüedad se ha dejado claro que el sufrimiento y la opresión de las ciudades condenadas son ejemplos del peso de su ira. Cada desobediencia lleva consigo la consecuencia de la muerte, que se instituye como parte de la ley y los sacrificios de la dispensación mosaica. En el marco de esta enseñanza, el apóstol recuerda a los creyentes que toda la creación se ha visto afectada por la vanidad, clamando en conjunto desde el sufrimiento. Este mismo entorno que exalta la gloria de Dios también atestigua que Él es el antagonista del pecado y el conquistador de las maldades humanas. La más profunda manifestación de esta aversión divina ocurrió cuando el Hijo de Dios se hizo carne. Sus padecimientos y su sacrificio reflejan una desolación sin precedentes frente al pecado. La revelación del castigo eterno para los malvados se ha vuelto más clara y solemne en esta nueva era, donde dos aspectos esenciales se presentan desde el cielo, uno relacionado con la indignación y el otro con la gracia. Finalmente, el Salmo 95 refuerza la idea de que la aversión de Dios hacia la injusticia es una manifestación de su perfección divina. Existen momentos clave en los que Dios se manifiesta, ya sea prometiendo o pronunciando juicios, como se observa en Génesis 22:16 y Deuteronomio 1:34. En la primera instancia, Él actúa con benevolencia hacia sus fieles. En la segunda, se propone eliminar una generación ingrata por sus quejas y falta de fe. Las promesas divinas tienen un carácter solemne, tal como se menciona en Hebreos 6:16. En Génesis 22:16, Dios enfatiza su compromiso, asegurando: por mí mismo lo prometo. Asimismo, en el Salmo 89:35, declara que actúa conforme a su sabiduría, mientras que en el Salmo 95:11 se humilla al reconocer su propia vergüenza. Este concepto de vergüenza se presenta como una característica de su perfección, a la par de su sabiduría. Así como en Cristo reside toda la plenitud de Dios, como se indica en Colosenses 2:9, todas las virtudes divinas se reflejan en Él, tal como se menciona en Juan 1:18. Por esta razón, encontramos en Apocalipsis 6:16 una referencia a la vergüenza del Señor. La vergüenza de Dios es un aspecto esencial de su naturaleza divina
y debe ser un punto de reflexión constante para nosotros. Es fundamental que nuestros corazones sean tocados por su repulsión hacia el pecado. ¿Acaso consideramos el pecado con ligereza? ¿Miramos hacia otro lado ante su maldad? ¿Justificamos su existencia? A medida que profundizamos en la perfección de Dios y su sensibilidad hacia el pecado, más conscientes nos volvemos de sus consecuencias. Además, para cultivar un temor reverente hacia el Señor, es necesario ser agradecidos y reconocer su majestad y su justicia. Dios es un fuego consumidor, Hebreos 12, 28, 29, y solo podemos rendirle un culto adecuado si mantenemos un respeto genuino por su grandeza y un temor sincero por su justa ira. Por todo esto, es vital recordar con frecuencia que nuestro Dios es un fuego consumidor, lo que nos mantiene en una postura de reverencia y humildad ante su presencia. Comencemos reflexionando sobre la profundidad de la vergüenza que sentimos a menudo, un sentimiento que nos lleva a reconocer la grandeza de Dios. Según 1 Tesalonicenses 1:10, nuestra disposición para contemplar esa vergüenza divina se convierte en un claro reflejo de cómo se encuentra nuestro corazón ante Él. Si no nos distanciamos de Dios por quien es, en su perfección y eternidad, surge la interrogante: ¿cómo podemos experimentar su amor en nuestras vidas? Es vital que mantengamos una vigilancia constante ante cualquier rasgo que busque distorsionar la imagen de Dios. Desde tiempos antiguos, el Señor ha cuestionado nuestra percepción. ¿Acaso pensabas que yo era como tú? Salmo 50, 21. Necesitamos regresar a su sabiduría, Salmo 97, 12, y reconocer que llegará un momento en que Dios manifestará su gloria, ejecutando justicia sobre quienes le desafían. Esto revela que aún hay resistencia en nuestros corazones, permaneciendo en el pecado y en el camino hacia un castigo eterno. En medio de esta realidad, escuché el estruendo de una multitud en el cielo exclamando: ¡Aleluya! La salvación proviene de nuestro Dios, quien es el único digno de gloria y poder. Sus juicios son verdaderos y justos. Él ha castigado la inmoralidad que ha ensuciado la tierra y ha hecho justicia por el sufrimiento de sus siervos. Una vez más se repitieron las palabras de júbilo: ¡Aleluya! El humo de la gran ciudad sube para siempre. Apocalipsis 19, 1, 3. Este día en que el Señor establezca su reino será un momento de justicia perfecta, donde derribará a los soberbios que se atreven a desafiarle. Es una llamada a la reflexión. Si el Señor tiene en cuenta nuestras iniquidades, ¿quién podrá subsistir ante su juicio? Salmo 133. Por tanto, es crucial que cada uno de nosotros nos cuestionemos, porque está escrito que el indignado no podrá mantenerse en el juicio. Desde el principio, reflexionemos sobre el inmenso sufrimiento que Jesús experimentó al enfrentarse a los pecados de la humanidad. La angustia que lo abrumaba revelaba el peso de la culpa que recaía sobre él. Su doloroso clamor y sus lágrimas son un recordatorio del profundo sacrificio que realizó. Constantes súplicas resonaban en su corazón: si es posible, quita de mí esta copa. Mientras su desesperación se manifestaba en cada lamento, esa última expresión de dolor: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, resalta la gravedad de lo que significó cargar con las transgresiones del mundo. Las dudas y temores que lo invadían eran claros reflejos de la realidad de asumir el castigo por nuestras faltas. Es natural que los pecadores se cuestionen quién podría ayudar, cuando el mismo Hijo de Dios se sintió tan agobiado por el peso de la maldad. Si aún no has buscado a Cristo, quien es el único que puede ofrecer redención, pregúntate cómo enfrentarás tu destino final.
Al observar cómo la bondad divina es despreciada por muchos, uno no puede evitar recordar la sabiduría de aquellos que han señalado que la extraordinaria paciencia de Dios hacia una humanidad rebelde es verdaderamente un milagro. Imagina a un monarca que ante un enemigo fortificado, en vez de destruirlo, opta por abastecerlo. De manera similar, el Altísimo, que podría acabar con todos los adversarios, elige mantenerlos y cuidarlos día a día. Dios nos instruye a bendecir a quienes nos maldicen, mostrando su bondad incluso a aquellos que actúan mal. Pero, oh pecadores, no pienses que podrás evadir las consecuencias. El tiempo de Dios puede parecer lento, pero su justicia es inevitable. Su generosidad puede ser admirable, pero su ira es igualmente temible cuando reacciona ante la desobediencia. La suavidad de la mar puede convertirse en tormenta. Así, la dulzura de la paciencia divina puede transformarse en la severidad de su castigo. Recuerda, el amor y la justicia de Dios caminan de la mano, y su misericordia, aunque infinita, no debe darse por sentada. Querido lector, te invito a abrir tu corazón a Cristo y alejarte de la inminente condena. No esperes a que sea demasiado tarde, busquen su guía con sinceridad. Este mensaje es para ti. No te aferres a la idea de que ya conoces a Cristo. Haz lo correcto y pide a Dios que ilumine tu interior, mostrándote tu verdadero ser. Me dirijo a todos ustedes, mis hermanos en el ministerio. ¿Acaso estamos prestando suficiente atención a este crucial tema? Los profetas del Antiguo Testamento advirtieron a sus contemporáneos que su conducta inmoral provocaba la ira del Santo de Israel, acumulando deshonra para el día del juicio final. Las circunstancias actuales no difieren mucho de aquellas épocas. Es alarmante ver cómo los despreocupados ignoran la necesidad de examinarse a sí mismos, especialmente aquellos en posiciones de enseñanza. La desdicha de Dios hacia los malvados persiste día tras día. Juan el Bautista instó a su audiencia a huir de la inminente ira. Jesús, por su parte, advirtió sobre las consecuencias aterradoras que pueden seguir a la desobediencia. Así que, efectivamente, debemos temerle. Del apóstol Pablo aprendemos que, reconociendo la gravedad del juicio divino, persuadimos a los hombres. La verdad exige que hablemos sobre el castigo eterno con la misma claridad con que proclamamos la salvación. Aunque no sabemos el momento exacto de su retorno, es esencial estar preparados y discernir la época en que vivimos. Debemos estar alerta y conscientes de que el regreso de Cristo podría ocurrir en cualquier instante. Dios nos anima a estar vigilantes, no a quedarnos paralizados. Él desea que estemos listos y comprendamos que Jesucristo podría regresar en breve. Presta atención, porque el día del Señor puede llegar inesperadamente. Revelación 3:3 nos recuerda la mentalidad que debemos cultivar como creyentes. En su mensaje a la iglesia de Sardis y a todas las comunidades de fe, Cristo nos exhorta: no olvides cómo recibiste el mensaje. Mantente firme y refuerza lo que has aprendido. Si no te mantienes alerta, su regreso será como un ladrón en la noche y no sabrás cuándo sucederá. La llegada del día del Señor, comparada con un ladrón sorprendente, también se menciona en 1 Tesalonicenses 5:2 y 2 Pedro 3:10. ¿Cuál era la situación de la iglesia en Sardis que necesitamos examinar? El enfoque está en su condición espiritual. Es esencial aferrarse a la verdad divina y arrepentirse de los pecados. Para evitar que el regreso de Cristo nos tome desprevenidos, es crucial que estemos atentos a nuestra vida espiritual. Estamos llamados a ser vigilantes, ya que hay ciertas actitudes que se manifestarán en los últimos tiempos. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo,
nos advirtió sobre estos comportamientos que debemos reconocer y evitar. En 2 Timoteo 3:1-5 se describe un panorama inquietante. La gente será egoísta, ávida de dinero, presuntuosa, desobediente a sus padres, insensible, ingrata, cruel, traidora y más, prefiriendo el placer en lugar de a Dios, mostrando una fachada de piedad, pero negando su verdadero poder. Tales personas se desvanecerán en sus distracciones. Pablo también menciona en 1 Tesalonicenses 5:1-6 que el día de destrucción llegará como una sorpresa para muchos. Es vital mantener la vigilancia y la claridad espiritual para que no seamos atrapados por la sorpresa de su regreso. Para quienes están listos espiritualmente, el regreso de Cristo no será como un ladrón en la oscuridad, sino como un esposo que cuida de su esposa. No es necesario que les hable sobre los tiempos y años, ya que conocen que el día del Señor se acercará de manera repentina. Cuando se escuche hablar de paz y tranquilidad, la destrucción llegará de manera inminente, similar al dolor del parto, y no habrá forma de escapar. Sin embargo, ustedes, hermanos, no están en la oscuridad para que este día no los sorprenda como a otros. Son hijos de la luz y del día, no pertenecemos a la noche ni a la oscuridad. Por eso no debemos caer en un sueño como los demás, sino mantenernos despiertos y alertas. Dios no desea que vivamos en la penumbra, sino que estemos iluminados, evitando así que el anunciado día del Señor nos tome desprevenidos. Aquellos que ignoran su estado espiritual no estarán listos para el impacto del día del Señor. Los que vigilan su vida espiritual permanecerán alejados del mal y la oscuridad del mundo. Es crucial iluminar nuestra existencia. Al igual que un ladrón no se acercará a una casa que brilla con luz. Aquellos que viven en la claridad espiritual permanecen despiertos. Esto implica que debemos esforzarnos por estar en la luz del camino trazado por Dios. En el Salmo 119, 105, se menciona que la palabra de Dios es luz y guía. Examinemos nuestras acciones para alinearlas con lo que Dios espera de nosotros. Es fundamental considerar ciertos puntos para no ser sorprendidos por acontecimientos repentinos. Aprovechemos el tiempo. Así como aseguramos nuestras casas y trabajamos durante el día, debemos también cuidar de nuestra vida espiritual y mantenernos activos en la luz. Reflexionemos sobre Romanos 13, 11, 14. Despierta a la luz del momento actual, donde la oportunidad de salir de la oscuridad se presenta con claridad. La salvación está más cerca de lo que imaginamos, y la noche ha llegado a su fin. El nuevo día se aproxima. Es hora de abandonar las acciones oscuras y armarnos con la luz. Caminemos con rectitud, tal como se espera en pleno día, evitando la rebelión, las adicciones, la inmoralidad y los celos. Entreguémonos al Señor Jesucristo, resistiendo las tentaciones de nuestra carne, como se menciona en Efesios 5, 15, 16. Debemos actuar con sabiduría, aprovechando cada instante, ya que los tiempos son adversos. Jesucristo mismo nos recordó en Juan 9:4 que debemos realizar las obras del que nos envió mientras haya luz, ya que la oscuridad limitará nuestra capacidad de actuar. La oscuridad nos aleja de la ley divina. Como dice 1 Juan 3:4, es transgresión. En los últimos tiempos, no solo se despreciará la ley, como se advierte en Mateo 24:12, sino que la prevalencia del escepticismo y la indiferencia hacia la llegada de Cristo crecerán. Pedro alertó sobre los escépticos en 2 Pedro 3:4, quienes cuestionarán las promesas de Dios, afirmando que desde el comienzo de la creación todo ha permanecido igual. Judas 1, 17, 18 también nos recuerda lo que dijeron los apóstoles.
En los últimos días surgirán escépticos que seguirán sus deseos particulares. Al reflexionar sobre los últimos tiempos, Jesús comparó nuestra época con los días de Noé, donde la gente se entregaba a la rutina diaria sin preocuparse por lo que estaba por venir, comían, bebían y se casaban, hasta que llegó el momento del juicio. No dejes que la oscuridad te atrape, elige la luz y vive con propósito y discernimiento en esta era crucial. Prepárate para un momento extraordinario. El día en que Jesús se unió al Hijo del Hombre marca un hito crucial en nuestra historia. Como un esposo emocionado que ha estado distante durante un largo tiempo, Cristo está impaciente por regresar y nos advierte que su regreso será inesperado. Así que debemos estar listos. En el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 8, se afirma que la futura esposa de Cristo será adornada con lino fino, puro y resplandeciente, que simboliza las acciones justas de aquellos que han vivido en santidad. Este es un llamado a prepararnos espiritualmente, similar a como una novia se asegura de tener el atuendo adecuado para un encuentro significativo. Es esencial cultivar un carácter justo y santo. El tiempo que tenemos para esta preparación no es ilimitado. En Apocalipsis 22, versículos 12 y 14, se destaca que Cristo está a punto de regresar y trae consigo recompensas para todos según sus acciones. Él se presenta como el Alfa y el Omega, el inicio y el final de todo. Los que cumplen con sus mandamientos recibirán el derecho al árbol de la vida y podrán entrar en la ciudad a través de sus puertas. Cuando la séptima trompeta suene, una transformación monumental ocurrirá y nuestro mundo cambiará de manera significativa. Este evento impactante se aproxima, así que debemos mantenernos espiritualmente alertas y esperar con ansias la llegada de Jesucristo. Para muchos, su regreso será motivo de gran gozo, como una celebración, mientras que para otros podría representar una severa advertencia en la oscuridad de la noche. Es vital que busquemos vivir en la luz, evitando así quedarnos atrapados en la penumbra. ¿Te has preguntado si estamos en los últimos tiempos? La Biblia menciona este concepto en diversas ocasiones, sugiriendo un periodo en el que la maldad y el pecado pueden llevarnos al límite de la destrucción, momento en el cual solo la intervención divina podrá rescatarnos. Según un estudio del Pew Research Center, el 39% de los adultos en Estados Unidos creen que estamos atravesando esos tiempos críticos, mientras que un 58% sostiene lo contrario. Entre la comunidad cristiana, las opiniones están divididas. Aproximadamente el 47% afirma que sí estamos en esta fase final, con cifras notablemente más altas entre los cristianos de tradición afroamericana, 76%, y los evangélicos, 63%. Por su parte, el 49% de los cristianos, entre ellos el 70% de los católicos y el 65% de los protestantes de iglesias tradicionales, no comparten esa creencia. Pero ¿qué dice la Escritura sobre este tema? Un inicio pertinente para el análisis se encuentra en las predicciones de Jesús en el Monte de los Olivos. Al advertir a sus discípulos sobre la destrucción del templo de Herodes, les planteó una pregunta fundamental. ¿Cuándo sucederán estas cosas y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? A continuación, las partes pertinentes de Mateo 24 y 25 ofrecen respuestas valiosas, así como también se pueden encontrar en Marcos 13 y Lucas 21. Antes de esos tiempos críticos, Jesús detalló diversas señales y situaciones que deben aparecer. Algunas ya comenzaron y otras potenciarán a medida que el tiempo avance. Estas incluyen engaños en lo religioso, conflictos bélicos, hambrunas y brotes de enfermedades.
Así lo señala Mateo en su capítulo 24, versículos 4 y 7, advirtiendo que estos son solo el inicio de las dificultades, describiendo este periodo como las dolores del parto. El incremento de la persecución y la ilegalidad también se anticipa para el final de los tiempos. Como se expresa en los versículos 9 y 13, las palabras de Jesús nos instan a permanecer alertas y preparados ante lo que pueda venir. ¿Te has preguntado cómo será el futuro de la humanidad en medio de tiempos tan complicados? Es crucial que estemos alertas y preparados, ya que se avecinan eventos significativos. Se anticipa que una época de gran dificultad amenazará la existencia humana. Este escenario, impensable antes del desarrollo de armamento nuclear y otras tecnologías destructivas, representa un alarmante cambio en la historia. Además, Jesús mencionó una profecía de Daniel sobre un evento que marcaría el final de ofrendas diarias en un contexto muy específico. Para que esto ocurriera, no solo era necesario que el pueblo judío recuperara el control de Jerusalén, lo cual sucedió en 1967, sino que también deberían reiniciar sacrificios animales, una serie de sucesos que aún no han sucedido, pero que podrían manifestarse de forma repentina. Según Mateo 24:34, se indica que la generación que atestigue estas señales no pasará sin ver su cumplimiento. Este marco establece un límite generacional a los acontecimientos finales, aunque se avisa que la fecha y hora exactas son desconocidas, incluso para los ángeles. Jesús enfatizó la importancia de estar vigilantes y listos, ya que ciertos eventos pueden ocurrir de forma inesperada en cualquier momento. ¿Qué signos debemos tener en cuenta? El inicio de los sacrificios diarios en Jerusalén es uno de ellos. La Biblia promete que el final de la era humana será seguido por la llegada del día glorioso de Dios. Tras la intervención divina frente a la maldad, Jesús regresará para ofrecer restauración, consuelo y paz, inaugurando un maravilloso reino. ¿Estás preparado para este regreso? En Mateo capítulos 24 y 25, Jesús instruyó sobre las acciones que debemos llevar a cabo en anticipación a su retorno, enfocándose más en nuestras responsabilidades que en la fecha de su llegada. Es esencial reflexionar sobre el siervo fiel, las vírgenes prudentes y los servidores generosos que nos muestran el camino hacia la preparación espiritual. Descubre la esencia del Día del Señor y su significado profundo en el contexto de la revelación divina. Esta jornada trascendental, inherente al último libro de la Biblia, cobra vida a través de la visión que tuvo Juan en la isla de Patmos, un momento crucial donde se entrelazan lo celestial y lo terrenal. Juan, el autor de estas visiones, nos revela que recibió esta información extraordinaria directamente de Jesucristo, enviado por Dios, el Padre, para transmitirla a las 7 comunidades cristianas en Asia. Un malentendido común es pensar que el Día del Señor se refiere a un domingo específico, el Día de Resurrección. Sin embargo, un análisis más detallado de las profecías del Antiguo Testamento y el desarrollo del libro revela que Juan apuntaba a un tiempo señalado en las enseñanzas de los profetas, en el cual Dios intervendrá en el mundo. Este día es un momento de juicio, donde las acciones de la humanidad serán evaluadas por su desobediencia y se abrirán oportunidades para el arrepentimiento y la redención. Después de enviar sus mensajes a aquellas 7 iglesias, Juan se sumerge en describir visiones extraordinarias, incluyendo el trono celestial de Dios, un anuncio sobre el futuro. Los eventos que describe, como las 7 trompetas y las plagas finales, marcan etapas cruciales que nos conducen hacia el regreso de Jesucristo y los acontecimientos posteriores a su llegada.
Así, el día del Señor se presenta como una promesa de justicia y salvación, un momento que aún espera su cumplimiento. Prepárate para comprender este mensaje vital. Te invitamos a explorar un concepto fascinante, el día del Señor. Al principio, se mencionan 4 figuras icónicas que recorren el mundo, simbolizando enseñanzas erróneas, conflictos, ambición y plagas. Estas alegorías son conocidas como los 4 caballeros del Apocalipsis. Aunque estos eventos se han manifestado desde la era de Cristo, su intensidad aumentará conforme se acerque su retorno. La quinta representación señala un periodo de intensa tribulación, mientras que la sexta evocará alteraciones en el cosmos, como se sugiere en textos de Mateo, Joel y Revelación. Esto allana el terreno para la apertura de la séptima figura y el inicio del día del Señor. En ese instante, Juan, en su visión, observa a hombres poderosos intentando ocultarse de la magnitud del juicio divino, pues el día de su vergüenza ya ha llegado. La deshonra de Dios, que se desencadena con... La séptima figura es un aspecto significativo del día del Señor, marcando el comienzo de una etapa trascendental. Este día se extiende más allá de la vergüenza divina, contemplando también momentos gloriosos narrados en Revelación 21 y 22. Por lo tanto, el tema central del libro de Revelación, que se conoce como el año de la intervención de Dios, se presenta como una era que inicia poco antes del regreso de Cristo y que perdurará eternamente. Este mensaje también resuena en los profetas del Antiguo Testamento, donde se profetiza que, tras el juicio divino sobre las naciones, Dios restaurará la tierra, trayendo prosperidad y calma. Diversos escritores del Antiguo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo, ya anticiparon este significativo día del Señor. Desde las enseñanzas directas de Jesús hasta las palabras del apóstol Pedro, se ha hablado del día del Señor, un momento crucial que se menciona en diversas escrituras, incluyendo Hechos y las cartas de Pedro. Esta importante ocasión, marcada por eventos de juicio, se revela a partir de la séptima abertura del libro de Revelación. En este contexto, el profeta Isaías hizo eco de la furia divina, aludiendo a un día dedicado a la venganza del Señor, un tiempo en que su indignación se dirige hacia todas las naciones y sus ejércitos. La razón detrás de esta intervención divina se remonta a la creación de Adán y Eva, a quienes se les otorgó libre albedrío. Esta libertad de elección, fundamental para la humanidad, ha llevado a decisiones que a menudo se desvían de los preceptos divinos. Como se narra en el libro del Génesis, Adán y Eva optaron por desobedecer la instrucción clara de Dios, lo que marcó el comienzo de un patrón de rebelión en la humanidad. Esta desobediencia no es solo un relato antiguo como señala Pablo en sus epístolas. Todos hemos caído en el pecado, lo que nos conduce a la muerte espiritual. A pesar de la continua desobediencia, donde muchos ignoran las indicaciones divinas, hay una promesa de restauración. Dios, en su misericordia y justicia, enviará a Jesucristo para establecer su reino en la tierra. En ese momento, las verdades de su gobierno serán reveladas y la humanidad tendrá la oportunidad de vivir en armonía con sus preceptos. El río de Buenos Aires ha adoptado un sorprendente tono rojo. ¿Podrían ser estos fenómenos señales proféticas que se manifiestan ante nuestros ojos? Únete a nosotros para desentrañar la verdad detrás de estos sucesos enigmáticos. Te sorprenderá lo que está saliendo a la luz. Recientemente, varios ríos alrededor del mundo han cambiado a un color rojizo. Este fenómeno extraño ha captado la atención de científicos y creyentes por igual, quienes buscan entender sus orígenes. Destacan entre estos casos el río Rímac en Perú,
diferentes ríos en Lima y de manera impactante el río Éufrates. Este último, considerado uno de los ríos más significativos desde la perspectiva histórica y religiosa, ha suscitado especial inquietud entre quienes ven en su transformación un eco de las profecías sobre el fin de tiempos. Pero, ¿cuál es la razón detrás de estos inquietantes cambios? Antes de que digas algo, asegúrate de dejar un me gusta. Comenta y comparte este contenido con tus conocidos. Ahora, sigamos explorando. La conversión a rojo de estos ríos puede atribuirse a ciertas algas, como la Carinia brevis, que producen lo que se conoce como marea roja. Este fenómeno genera toxinas peligrosas tanto para la fauna acuática como para los seres humanos. Aunque esta explicación científica puede esclarecer algunos casos de ríos enrojecidos, no es suficiente para explicar otras ocurrencias, especialmente en cuerpos de agua dulce como el río Éufrates. A pesar de las teorías científicas, muchos consideran que la coincidencia de estos eventos con profecías bíblicas es demasiado evidente para ser ignorada. El texto bíblico menciona explícitamente que los ríos se tornarán rojos como un indicio divino, frecuentemente asociado con un castigo hacia aquellos que han apartado su fe. Una de las citas más reveladoras se encuentra en el libro de Apocalipsis, donde se mencionan señales claras de juicio divino. En un contexto más amplio, es importante analizar cómo estos cambios de color en el agua pueden reflejar problemas ambientales. La contaminación y los desechos industriales son causas más comunes que podrían explicar algunos de estos fenómenos. Con el aumento de la industrialización, se han liberado diversos contaminantes en los ríos, lo que puede alterar su color debido a reacciones químicas o la proliferación de microorganismos. Además, el calentamiento global también influye en el medio ambiente, provocando cambios en los ecosistemas acuáticos. Esto puede crear condiciones propicias para el crecimiento excesivo de algas, resultando en fenómenos similares al de las mareas rojas. Es fundamental que tomemos conciencia sobre la salud de los ríos y del agua en general. La escasez de agua dulce y la contaminación son problemas que enfrentamos a nivel mundial y que requieren atención urgente. La educación y la movilización ciudadana son claves para fomentar políticas que protejan nuestros recursos hídricos. En cuanto al futuro, la investigación científica continúa siendo esencial para desentrañar las causas detrás de estos cambios. Las universidades y centros de investigación están trabajando para realizar estudios que expliquen estos fenómenos de manera precisa. Al mismo tiempo, necesitamos fomentar un diálogo entre la ciencia y la religión, donde se puedan discutir estos eventos desde diversas perspectivas. Por lo tanto, es esencial mantenernos informados sobre estos acontecimientos y reflexionar sobre su significado, ya sean signos de advertencia divinos o consecuencias de la actividad humana. Es fundamental que actuemos con responsabilidad y solidaridad para proteger nuestro planeta. ¿Estás listo para explorar señales asombrosas de cambio en nuestro mundo? El tercer ángel trajo una advertencia espectacular a través de los ríos y fuentes de agua, transformándolos en sangre, como se narra en Revelación 16:4. Este pasaje hace referencia a uno de los 7 juicios sobrenaturales que marcarán el fin de los tiempos. A diferencia de las plagas anteriores, que solo afectaban ciertas regiones, estas sendas de juicio representan una catástrofe global, simbolizando las etapas finales del juicio divino antes del regreso de Cristo. Este evento resuena con la primera plaga en Egipto, cuando las aguas del Nilo se convirtieron en sangre por intervención divina, mostrando así el poder supremo del Creador.
Los egipcios enfrentaron graves consecuencias cuando el Nilo se contaminó, dejando morir a los peces y generando un hedor insoportable que les impedía beber del agua. Este relato encontrado en Éxodo 7, 20, 21 traza un paralelo interesante con las transformaciones actuales de fuentes acuáticas, sugiriendo que estamos ante advertencias de desastres inminentes. La pregunta que surge es, ¿estamos presenciando la realización de esta profecía hoy en día? En los últimos tiempos se han reportado incidentes de ríos y lagos adquiriendo un tono rojizo en diversas partes del mundo, desde el Yangtze en China hasta las aguas del Rímac en Perú. Los expertos se enfrentan a un misterio creciente, tratando de dar sentido a fenómenos que parecen intensificarse. Sin embargo, muchos fieles sostienen que estas transformaciones no son simples anomalías naturales, sino manifestaciones divinas que presagian lo que está por venir. El río Éufrates, en particular, posee un significado profético profundo en las Escrituras. Según la Biblia, se predice que se secará antes de la épica batalla de Armagedón. En Revelación 16:12, se menciona que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, secando sus aguas para allanar el camino hacia los reyes del occidente. Actualmente, el Éufrates sufre cambios significativos, enfrentando lluvias extremas en algunas áreas, mientras que partes de su cauce están secas. Algunos observadores interpretan esta situación combinada con el fenómeno de las aguas teñidas como una señal inequívoca de que los tiempos proféticos se están manifestando frente a nuestros ojos. A medida que el mundo continúa enfrentando crisis ambientales y climáticas, los eventos sobrenaturales se entrelazan con la naturaleza, creando un escenario que muchos consideran apocalíptico. Los seguidores de diversas religiones reflexionan sobre el cumplimiento de profecías y cómo se relacionan con nuestro tiempo actual. A medida que los sucesos parecen alinearse con los relatos bíblicos, el interés en la espiritualidad y la búsqueda de respuestas también aumenta. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás, y si te gustan videos como este, comenta abajo "Quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, en esta era digital, la difusión de información es más rápida que nunca, y esto incluye los mensajes espirituales. Plataformas de redes sociales han visto un resurgir en discusiones sobre profecías, avivamientos y las señales del fin de los tiempos. Las comunidades de fe están uniendo esfuerzos para estudiar y orar por una mayor revelación divina en medio de lo que parece ser un caos mundial. La ciencia, por su parte, lucha por explicar el porqué de los fenómenos que están sucediendo. Sin embargo, muchos creen que la naturaleza misma está resonando con la voz del Creador. Con la humanidad enfrentando dilemas éticos y ambientales, surge una pregunta profunda sobre nuestro papel en este relato. ¿Estamos listos para reconocer estas señales y actuar en consecuencia? No podemos ignorar el hecho de que la interconexión entre el medio ambiente y la espiritualidad es más relevante que nunca. La manera en que cuidamos nuestro planeta puede ser vista como un reflejo de nuestras creencias y valores. Por tanto, cada acción cuenta y puede ser un paso hacia la restauración o hacia la destrucción. Finalmente, a medida que los ríos cambian y el mundo se enfrenta a un posible colapso, hay una invitación constante a la reflexión y la acción. La búsqueda de una vida más significativa,
centrada en el respeto al entorno y al prójimo, no solo es un deseo de cambio, sino un llamado a alinear nuestras vidas con principios divinos. Descubre el impacto de los eventos naturales en la humanidad. Si las recientes alertas sobre ríos teñidos de rojo confirman las profecías del tercer juicio, esto podría ser solo el comienzo de una serie de calamidades. Según el libro del Apocalipsis, la ira divina se intensificará, provocando consecuencias devastadoras. Estos eventos no serán simples incidentes, sino parte de una cadena de juicios, cada uno más severo que el anterior. El tercer juicio transforma agua en sangre, pero el apóstol Juan menciona un juicio aún más impactante, el cuarto juicio. En este se relata que un ángel lleva su trompeta al sol, permitiendo que la humanidad sufra bajo su intenso calor. Aquel sufrimiento será tan extremo que las personas maldecirán a Dios, que controla estas plagas sin arrepentirse ni glorificarlo. Las Escrituras, específicamente en el pasaje de Revelación 16, 8, 9, se prevé un aumento inesperado en las temperaturas del planeta, donde el sol se convierte en un agente de sufrimiento. ¿Estamos ya viendo los indicios de esta profecía? En años recientes hemos presenciado olas de calor imprevistas, incendios forestales y un aumento notable en la actividad solar. Los expertos han alertado que el Sol está entrando en un periodo de alta actividad, resultando en tormentas solares más frecuentes y poderosas. En 2024, varios fenómenos geomagnéticos causaron estragos en la Tierra, interrumpiendo comunicaciones satelitales y provocando fallos en redes eléctricas en diversas regiones. La posibilidad de que el Sol alcance un nivel que sobrecaliente a la humanidad es de alguna manera una advertencia contenida en las Escrituras. Esta no es solo una preocupación teológica, sino también científica. Las catástrofes climáticas se están volviendo cada vez más severas, generando temperaturas extremas que llevan a inundaciones, crisis alimentarias y migraciones forzadas. Si lo que estamos viviendo es un adelanto de lo que está por venir, el cuarto juicio podría estar más cerca de lo que podríamos imaginar. Además de los desastres climáticos, es crucial tomar en cuenta el impacto de la contaminación en nuestra atmósfera. La actividad humana ha incrementado las emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyendo al calentamiento global y exacerbando estos fenómenos naturales. Las ciudades están experimentando un efecto de isla de calor que eleva todavía más las temperaturas, mientras que ecosistemas enteros están en riesgo de colapso. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. En comunidad es urgente que estemos preparados y que fomentemos la conciencia ambiental. La educación sobre cómo reducir nuestra huella ecológica puede ser un paso esencial en la prevención del sufrimiento futuro. Adoptar energía renovable y practicar estilos de vida sostenibles no solo es una opción,
sino una necesidad para salvaguardar el futuro de nuestro planeta. Además, el trabajo conjunto entre naciones es vital para abordar las consecuencias del cambio climático. Instituciones globales deben formular políticas que promuevan la cooperación y el intercambio de tecnologías limpias que ayuden a mitigar los efectos del calentamiento. Cada acción individual, aunque pequeña, puede contribuir a un movimiento mayor hacia la preservación del medio ambiente. Finalmente, es fundamental fomentar el diálogo sobre espiritualidad y medio ambiente. Reflexionar sobre las lecciones que nos brindan textos sagrados y cómo estas enseñanzas pueden guiarnos hacia un futuro más luminoso es imperativo en este punto crítico de la historia. La esperanza radica en nuestra capacidad para cambiar, adaptarnos y, sobre todo, aprender de nuestra tierra. No te pierdas la oportunidad de explorar el significado profundo del próximo eclipse lunar total, conocido como Luna de Sangre, que ocurrirá el 14 de marzo. Este fenómeno celestial no solo es visualmente impactante, sino que históricamente se ha vinculado con importantes cambios, advertencias y mensajes trascendentales. Desde tiempos remotos, estas lunas han sido vistas como momentos de señales divinas y eventos poderosos en el ciclo humano. A lo largo de la historia, civilizaciones antiguas y textos sagrados, como la Biblia, han interpretado la luna de sangre como un indicativo de acontecimientos sobrenaturales y juicios divinos. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 31, se menciona que antes del día final, el sol se oscurecerá y la luna se tornará roja. Este pasaje sugiere que este fenómeno astronómico trasciende lo meramente visual. Se trata de una advertencia sobre la llegada de eventos significativos. El libro de Apocalipsis también menciona esta luna de sangre en un contexto de cataclismos. La imagen de un gran terremoto y el sol tornándose negro acompaña a la luna roja, creando un escenario de transiciones cósmicas y juicios divinos. Estas referencias indican que el evento es más que una simple ocurrencia. Se convierte en un símbolo de un proceso más profundo de espiritualidad y transformación. Históricamente, las lunas de sangre han coincidido con conflictos, desastres y el cumplimiento de diversas profecías, lo que lleva a la interrogante sobre el impacto y significado del próximo eclipse. En particular, la luna de sangre del 14 de marzo de 2025 surge en un contexto donde otros eventos alarmantes están sucediendo, como el secado del río Éufrates, cuyos reflejos tienen relación con profecías del Apocalipsis. Este fenómeno no debe observarse de forma aislada, sino como parte de un tapiz de señales que sugieren un periodo de gran agitación. La transformación del agua en rojo y el estado del Éufrates se integran en este escenario mundial, generando inquietud y especulación en aquellos que siguen de cerca las advertencias religiosas y cósmicas. El escenario actual se convierte en un caldo de cultivo para la interpretación de estos fenómenos. Muchos creen que la luna de sangre del marzo próximo puede señalar un acercamiento a tiempos de tribulación, como promulgan ciertas creencias religiosas. La nave del tiempo parece empujarnos hacia cambios profundos y desafíos inminentes, llevando al análisis de lo que estos signos pueden augurar para la humanidad. Por ello, es esencial observar estos eventos no solo desde un punto de vista astronómico, sino también espiritual. Consideramos la posibilidad de que la luna de sangre actúe como un llamado a la reflexión y la preparación, instando a las personas a reevaluar sus prioridades y creencias. Es un momento para unificar la comunidad en torno a la esperanza y la solidaridad, en vez de caer en el temor. Los ciclos de la luna han influido en diversas culturas.
Y estudios recientes sugieren que estas fases lunares también pueden tener efectos en la naturaleza y en el comportamiento humano. Ya se ha documentado cómo la luna llena puede afectar el sueño y la salud mental, lo que lleva a considerar cómo su fase de sangre podría intensificar las energías emocionales y espirituales que nos rodean. Finalmente, se plantea la necesidad de abrirse al diálogo sobre qué significa esta luna de sangre en el contexto de nuestro actual estado mundial y personal. Vivimos en tiempos de creciente incertidumbre política, social y ambiental, y el próximo eclipse lunar puede ser un momento potente para la reflexión y el cambio positivo. Sintonizarnos con estos eventos puede ofrecer no solo una oportunidad de contemplación, sino también de acción comprometida hacia un futuro más armónico y consciente. ¿Te gustaría explorar si el final de la historia profética está cerca? Recientemente, un descubrimiento fascinante ha capturado la atención del mundo. En el lecho seco del río Éufrates, arqueólogos, junto con algunos residentes locales, encontraron un esqueleto humano que ha desencadenado controversias y teorías sobre la existencia de los Nefilim, aquellos seres míticos mencionados en el libro de Génesis. El descubrimiento ha revitalizado el interés en la narrativa bíblica. En el Génesis 6:4 se habla de los Nefilim, que habitaban la tierra en tiempos antiguos, especialmente cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y engendraron descendencia. Estos seres son descritos como personajes célebres de poder y renombre en épocas remotas. Muchos estudiosos creen que los Nefilim eran el resultado de la unión entre ángeles y seres humanos, dando origen a una raza de gigantes, dotados de habilidades sobrehumanas y sabiduría extraordinaria, que habitaron el planeta antes del gran diluvio.